Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, que la bendita presencia poderosa de Dios que nos ha dejado para que no sea por obras este bendito camino que es imposible a la carne, estén con todos ustedes por la fe y por la obediencia, para que en todo momento podamos tener el favor inmerecido de Dios día con día para mantenernos firmes en la fe. Así que yo en este día me pongo a los pies de Cristo por medio de su bendita presencia de Dios para poder continuar con estas benditas enseñanzas y empezar estas benditas epístolas de Primera de Timoteo y Segundas de Timoteo, si Dios me lo permite, pues la concluiremos. Así que me pongo a sus pies, benditos hermanos y benditas hermanas. Recuerde, sabiendo que yo ya le he pedido a Dios, he orado, y es el consejo que Dios siempre nos da, el proverbio, que antes de abrir su bendita boca, oremos y le pidamos de todo corazón. Recuerde, bienaventurado el que le pide pan, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Siempre le pido la bendita palabra en mano. Así que empecemos, benditos hermanos, con la primera epístola de Timoteo. Esta epístola es también el instrumento por Dios en su momento el apóstol Pablo, que va dirigida especialmente a un diácono que tiene un ministerio, un crecimiento, como ya lo vimos nosotros en la bendita palabra de Dios. No importa el ministerio, importa el que logremos tener el ministerio, no importa el título que muchos han agenciado de apóstol, de pastor, eso no importa. Ya vimos nosotros que Dios nos dice, de hecho, que los órganos que menos se ven son los más importantes en el cuerpo. También hemos visto que no por ser la mano derecha o por ser la mano izquierda, por eso no soy del cuerpo. Recordemos que sin importar el ministerio, me costó igual que a un apóstol o igual que a un pastor, el proceso, las pruebas del discipulado, me costó lo mismo exactamente, pero al llegar a la estatura del varón perfecto, el que repartió el don fue Dios. Así que Timoteo, Pablo o cualquier siervo que en aquel entonces o hoy tenga un ministerio, no digo mis respetos, pero sí digo bendito y alabado sea Dios, bendito hermano, porque tiene el favor de Dios y de Cristo Jesús, y de igual manera a los servidores, a los que verdaderamente entendemos, los necesitamos, somos del cuerpo, y los discípulos que están en la verdad les deben un respeto y una sujeción. Así que Timoteo, en este caso era ya un ministro que había alcanzado la estatura del varón perfecto y era una ayuda para Pablo, para Dios primeramente, para Cristo, para Pablo, y estaban en coordinación para la obra de Dios, como lo vamos a ir viendo. Que siempre todo mandamiento, toda exhortación, toda amonestación, siempre ha sido para despertar y para la obra de Dios. Así que empecemos, bendito hermano. Recordemos que estas epístolas, estas cartas, fueron escritas aproximadamente 75 años después de que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y resucitó. Empecemos. 1:1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Recordemos que así como en el mundo todo escrito va exaltado de quién lo hace, de quién va, de igual manera en esta epístola, en esta carta, el autor que es Dios y Cristo, el instrumento, Pablo. Aquí dice esta carta, la está escribiendo Dios por medio mío, por Pablo.
y se identifica qué ministerio tenía. Apóstol de Jesucristo. Muy importante, hermano y hermana, porque nosotros no somos apóstoles del hombre. Para muchos, hoy, son apóstoles y pastores para el hombre. No, nosotros somos representantes y siervos de Jesucristo y de su cuerpo. Porque Jesucristo precisamente, recuerde, cuando dice apóstol de Jesucristo, claro, Cristo Jesús le estamos sirviendo. ¿En dónde le estoy sirviendo a Cristo? Bueno, Cristo Jesús nos hace saber que todo aquel que ha sido engendrado por el Padre pasa a ser una porción de Cristo, pasa a ser el cuerpo, pasa a ser un ser espiritual. Y ahí está, lavar los pies de Cristo y dar mi vida para Cristo. Porque yo no puedo ser ni apóstol, ni pastor, ni evangelista de una persona que no quiere entrar por la puerta del redil. No puedo yo ser tampoco sirviente de una persona que practique el pecado, porque de igual manera todos los que son de Cristo, Cristo Jesús ha lavado sus pecados en la cruz y recuerda que el pueblo de Dios no practica el pecado. Así que el ministerio, no importando el don que Dios nos haya repartido, es para servir a Cristo Jesús. Y ese es apóstol de Jesucristo, pastor de Jesucristo. Fíjese bien qué interesante vamos a ver aquí, de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Por mandato. Entonces, en los ministerios, bendito hermano y bendita hermana, hay una cita bíblica en donde Pablo dijo, apóstol no de hombres ni por hombres. Aquí lamentablemente en estos últimos tiempos de apostasía que a mí me tocó vivir y que no me quejo con Dios, le doy gloria. Hoy la mayoría no son por voluntad de Dios, ni tampoco son representantes de Jesucristo, son representantes de cabritas, de pecadores. Pero bueno, Dios nos va a juzgar, de hecho vamos a fortalecer lo que vimos en segunda de Pedro, de los falsos profetas. Precisamente por eso Dios me puso en el corazón proseguir con esta epístola o con estas epístolas de Timoteo, a mí y a mi hijo. Entonces, por la voluntad de Dios, es que el que da los dones, el que da los ministerios, es Dios. No un título, no un diploma, no una escuela teológica, no. Ese es un engaño del diablo, esa es una estratagema de los hombres, porque así está la mayoría de las iglesias que se autodominan cristianas. De hecho, como testimonio yo se lo he dado, vengo de una de esas hace años, pero gracias a Dios me sacó y me permitió su luz, por tener hambre y sed de justicia y por tomar con temblor y con seriedad y con fe esta bendita palabra de Dios. Así que ahí, como yo ya le dije y le di testimonio, y si no lo ha visto en otras enseñanzas, se lo vuelvo a dar. A los 8 meses que yo había hecho ya toda la escuela teológica, que ellos habían emitido por estratagema de los hombres, como líderes de 360 grados, pastores conforme a la voluntad del Señor, sexualidad, paternidad y muchas otras cosas que metían. Y pues como yo tenía hambre y sed de justicia desde un principio, a los 8 meses terminé y me dieron mi diploma como pastor, reconocido y por una cobertura, como llaman ellos, por una institución llamada Fundación Emanuel, que yo le digo que ese diploma lo rompí después, cuando supe que el que pone representantes y lo que cuesta llegar a ser un representante, que también lo vamos a ver en Timoteo, y Dios me dio entendimiento, me puse en sus manos, me puse para decirle, Señor, méteme al horno de fuego, pruébame por favor, moldéame, porque mi mirada está puesta en el galardón, como debe de estar en cada uno de todos nosotros.
hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, el que da el ministerio, el que da el segundo bautizo, que ya le he venido yo diciendo que es ya una consagración, que es ya tomar la cruz, que es una muerte total al mundo y una consagración a Dios, no en el discipulado. Bueno, se requiere pasar por el fuego por 1 año y medio, 2 años, 3 años, no lo sé, según Dios y según el hambre que cada uno tenga. Pero aquí estamos viendo entonces, no es apóstol de hombres, de Jesucristo, para Jesucristo, por la voluntad de Dios, nuestro Salvador. Y sí, efectivamente, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que desde que entró el pecado al mundo, entró la muerte, entró un señorío, entró una mentira, entró el mundo, entró una separación y estábamos alejados de Dios. Entró un imperio satánico de tinieblas y de noche que duró durante mucho tiempo y que Dios, en su misericordia y en su amor, preparó todas estas cosas para volvernos a salvar, a rescatar de la muerte, a sacar de la inmundicia y a darnos nuevamente la oportunidad que debimos haber tenido en el Edén. Pero que como no fue así, Dios no nos desamparó y vino por los que estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en Efesios, a salvarnos. Alabado sea Dios. Dice también, y apóstol de Jesucristo y Salvador de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y claro, ¿por qué es nuestra esperanza? Bueno, pues ahora sí que todos los que creímos en el mensaje, tomamos nuestra cruz y decidimos padecer y decidimos salir a la batalla y decidimos morir a todo, es porque esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene nada que ver con el pecado, con la misericordia, sino tiene que ver con que viene a cegar, viene a recoger a su pueblo, viene a recoger a los que se ocuparon en amar a Dios y amar al prójimo. Y como lo vimos en Pedro, en la enseñanza pasada, viene a fundir todos los elementos, viene a poner un fin. Y recuerden, nuestra esperanza, primeramente Pablo lo demostró no de palabra, no escrito, sino con hechos. Porque vemos Pablo cómo estuvo trabajando mediante la fe, mediante el poder de Dios arduamente, en todo momento. De hecho, cuando está con los corintios, les da el testimonio que dice, si no hubiera resurrección, ¿para qué peleo con fieras? ¿Para qué estoy en desvelos? ¿Para qué estoy en naufragios? ¿Para qué estoy en peligros? ¿Para qué mejor comamos y bebamos? Entonces, ¿qué dijo Pablo? Muchos se han bautizado por los muertos. Dios por medio de Pablo dijo eso. Muchos se han bautizado por los muertos, pero el que verdaderamente tomó su cruz es porque tiene una esperanza, es porque tiene la mirada puesta en el galardón, tiene el yelmo de la salvación. Es porque temió, es porque verdaderamente creyó en este pacto de la fe y así como ya lo hemos visto, estos grandes ejemplos que nos pone Dios de fe, que lo dejaron todo como Abraham, como Noé, como Moisés, porque tenían puesta la mirada en la esperanza y en el galardón. Bien, dice esta carta aquí en el versículo 2, va dirigida a Timoteo. Claro, recuerde, como siempre le digo, Timoteo ya está dormido. La palabra de Dios está viva. En su momento Dios la permitió así, pero la palabra ha salvado a muchos en estos 2000 años que van de Cristo Jesús para acá, que han tenido hambre y sed de justicia. Es una palabra viva que yo, como testimonio, bendito hermano y bendita hermana, me sigue dando y hablando Dios, porque en su momento fue para Timoteo, pero hoy es para la iglesia. Hoy es porque no pasará ninguna coma, ninguna tilde, sin que todo se haya cumplido y venga Cristo. La palabra es viva, la palabra es pan.
Ahora, a Timoteo, y empecemos a analizar esta enseñanza. Fíjese cómo dice un apóstol puesto por Dios. Verdadero hijo en la fe. ¿Por qué exaltará eso? Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos dice meditar de día y de noche, meditar, leer en este libro de la ley, pero meditar, porque no es como cualquier libro. Yo, como le he venido diciendo, cada versículo, cada palabra tiene una profundidad, una anchura, una altitud de sabiduría al que tiene hambre, al que medita. Verdadero, porque hay cizaña y hay trigo, porque hay falsos y hay verdaderos. Así, bendito hermano, nos pone el ejemplo Dios y Cristo Jesús con la cizaña y el trigo. Recuerde una parábola en donde dice, Señor, al rey, un siervo, Señor, en la noche ha venido a sembrar el enemigo cizaña en el trigo, lo que tú sembraste, Señor. ¿Quieres que la quitemos? Y él le dijo, no, déjenla crecer junto. Pero a la hora de la siega, vamos a recoger la buena y echar la mala al fuego eterno. ¿Y por qué no permitió Dios quitar la cizaña? Porque dijo, déjala crecer junta. Porque tuvo la bendita bendición de Dios permitir, porque Dios es un Dios perfecto, permitir impiedad, permitir iniquidad, permitir enemigos, permitir hijos del diablo, que entraron por la puerta del redil, como lo vimos en Pedro, pero que prevaricaron, se burlaron, hicieron afrenta al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Muy bien, porque gracias a estos que regresan atrás, se vuelve nuestro gimnasio. Le explico un poquito, se vuelve para que Dios pruebe mi fidelidad. Porque si Dios me dice que dentro de la congregación, si alguien me pega, le ponga la otra mejilla, que le dé de beber a mi enemigo un vaso de agua, que le dé de comer a mi enemigo, pues debe de haber un lado malo para que dentro de una congregación el más inteligente crezca y el más sonso mengüe. Porque en el mundo el inteligente es el que no tranza, no avanza. En el mundo, yo le decía a mi hijo, no te dejes, te voy a enseñar a pelear. Cuando él iba a la primaria, te voy a enseñar a pelear, hijo, para que te defiendas. Nunca te dejes. Claro, sabiduría del mundo. Aquí la sabiduría de Dios es perfecta, hermano. Y dentro de la congregación, habrá hermanitos o hermanitas malos que Dios permite dentro para que yo crezca, ¿va? Que alguien llegue y me pida dinero y se burle y no me lo dé, yo ya crecí. ¿Hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino 7 por 70. Y si mi hermano, ¿verdad? Llego a la congregación y no me da un vaso de agua y no me saluda y se burla de mis hijos, pues yo voy a poner en práctica, le voy a dar un beso, le voy a servir agua, y así el inteligente va haciendo y va amando, va derramando la esencia de Dios. Bueno, entonces, verdadero hijo en la fe también, no nada más para los hermanos, no nada más para la congregación, sino principalmente para Dios. Porque un verdadero hijo, bíblicamente, Romanos capítulo 8, dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Así lo dice literalmente. Los que son guiados. También la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son santos, son justos, no practican el pecado, que los hijos de Dios tienen la imagen de Dios, que es espiritual. Recuerde lo que dice en San Juan 4:4. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Esa es la imagen de Dios. La imagen del diablo es la carnal, la terrenal, la animal, la amistad con el mundo. La imagen de Dios es amor al prójimo, es dar mi vida, es estar preocupado por dar luz. Entonces, esos son los verdaderos hijos de Dios. Y sí, le vuelvo a repetir, como dice en Romanos capítulo 8,
que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y yo le pregunto, ¿guiado qué es? ¿Qué es guiado? Bueno, voy a poner de ejemplo que hay un carro, que hay dos personas, una que quiere manejar, pero no sabe para dónde está el camino a la ciudad, y otro que sabe dónde está el camino a la ciudad, pero el terco se cree muy sabio y cree que por allá y por otro lado está, y yo le dice, no, yo tengo experiencia, yo sé dónde está, déjamelo. Y bueno, yo sí soy humilde, y si sé que no tengo sabiduría, ni tengo el conocimiento del camino, le digo, amigo, por favor, tome el control, y yo me callo en todo el camino, y usted guíeme a la ciudad. Así, bendito hermano y bendita hermana, dejarle el control de mi vida a Dios, y sabe a dónde me va a conducir, sabe cuál es el fruto de Dios, como ya lo hemos visto. Aquel varón y aquella varona que tenga el Espíritu Santo está en la obra, está en la verdad, está crucificado, está dando luz, está caminando como Cristo Jesús caminó, porque el que lo guiaba era su Padre. Ese es el fruto: amor, paz, mansedumbre, templanza, bondanza. Recuerda que ya lo vimos en Gálatas 5:22, a los que han dado un seguimiento. Así que bueno, este es un verdadero hijo. Y aquí ya nos está también profetizando que desde aquel entonces, como lo vamos a ver también en Timoteo, y como ya lo vimos en Pedro, habían falsos pastores, falsos profetas, falsos hermanos. Pero también debemos de meditar, bendito hermano y bendita hermana, que un verdadero siervo de Dios conoce por sus hechos, conoce por lo que se habla, conoce por sus obras quién es un verdadero cristiano y quién no. Yo aquí también, en el tiempo que Dios me ha permitido y me dio un crecimiento por su gracia, puedo identificar perfectamente bien quién es verdadero, quién está con temor y quién está en la verdad desde un principio, desde que inician. Entonces, vamos aquí. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora, aquí también habla, aparte de que ser guiado por el Espíritu Santo, en la fe. Y recuerde, bendito hermano, de qué fe está hablando aquí, porque es muy importante. Yo le voy a tocar cada que lleguemos a un versículo, aunque lo tenga que repetir, no importa, pero recuerde, habrá gente que no tiene hambre, que se mete a YouTube y dice, a ver, al azar, voy a ver, quiero ver Timoteo capítulo 1, pero no ha dado un seguimiento. Y como yo ya le expliqué anteriormente a los que van dando un seguimiento, pues mi obligación es detener un poquito y hacer un resumen. Timoteo ya era un ministro. Timoteo ya había alcanzado una fe preciosa. Una fe preciosa, como dice en Pedro, ¿se acuerda? Que vimos, que dice en Pedro, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa a la nuestra. ¿Y qué es eso? Bueno, bien, a mí me habla Dios cuando era pagano, cuando era gentil, y Dios me mandó por su misericordia un ángel, un mensajero de Dios para que me diera el evangelio, y el primer mensaje, que fue el que dio nuestro Señor Jesucristo del bautizo, de la cruz, de que todos éramos pecadores, de que yo era de las tinieblas. Bueno, ese primer mensaje del evangelio, si Dios tocó mi corazón y creí, la palabra de Dios habla de una semilla de mostaza que empecé a creer en el primer mensajito, sin conocer los 800 mandamientos y sin conocer todo lo que me venía por delante, pero creí en el primer mensaje. Ese es el granito de mostaza que dijo Cristo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, serías el árbol más grande del huerto el día de mañana, donde estarías frondoso y las aves del cielo llegarían a anidar. Bien, efectivamente, todos los que hemos sido predestinados
para ser llamados y cuando se nos dio el Evangelio, ese es el granito de mostaza. Ahora bien, creí en el primer mensaje. Si no hubiera creído en el primer mensaje, no hubiera podido tener acceso a los mandamientos ni a lo demás, porque recuerde que la bendita palabra y este lenguaje se tienen que entender espiritualmente. Tuve que entrar por la puerta del redil. Ahora ya empecé con ese mensaje, empiezo por fe y por temor a cumplir los mandamientos, de congregarme todos los días, como dice en San Juan, ¿verdad? Y ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, el que no permanece no puede llevar fruto, el que no permanece en mí no puede, y nos habla de que si la rama no está en el tronco todos los días, pues obviamente se seca. Como dice también en Pedro, como ya lo vimos, recién como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Bueno, ya lo hemos visto, porque hay muchos que no entienden que todos los días debemos de comer 4, 5, 6 horas diarias, la comida de la palabra. Entonces, ese verdadero hijo en la fe. Entonces, bien, Timoteo empezó igual porque de hecho su madre y su abuela pues eran cristianas, Eunice y Laodicia eran cristianas, pero también todos tenemos que empezar. Entonces, yo empiezo a venir a la palabra una vez que empecé con la semillita de mostaza, y entonces se me empezaron a dar mandamientos que no conocía, mandamientos para cambiar mi vida, mandamientos que yo nunca había hecho ni había oído y que no me parecieron locos porque venían de Dios. Y empecé a hacerlos porque para hacer cada mandamiento, detrás de cada mandamiento hay un sacrificio para irme alejando de la mentira que me trajo Satanás en mi vida. Y también hay una promesa. Entonces fui creyendo y conforme a cada mandamiento que vine y me fue dando Dios y lo fui haciendo, Dios me dijo bravo, me dio un crecimiento Dios, luego vine al otro mandamiento, lo medité, pregunté mis dudas, dije amén, lo empecé a practicar, Dios me dio otro crecimiento más y me dio el otro mandamiento, y así como ya lo vimos en San Mateo en las bienaventuranzas, como ya lo vimos en Pedro también, añadir a la fe virtud, a la virtud de templanza, etcétera, como ya vimos el discipulado, así voy creciendo hasta alcanzar el nivel de la fe de esperar la vida eterna. Ya no de esperar las promesas del ministerio, de la sabiduría, del poder, del entendimiento, de que Cristo está conmigo. Eso ya lo comprobé en años. Ahora yo ya alcancé la estatura de diácono, alcancé cualquier don, alcancé cualquier ministerio, alcancé la estatura del varón perfecto, alabados a Dios. Ahora me queda un paso, esperar a Cristo, esperar la ciudad santa, como lo vimos también en Pedro, que todo va a ser destruido, pero el que persevere, ese es el que va a tener acceso a la bendita palabra de Dios. Así que Timoteo era un ministro en la obra de Dios que había alcanzado esta fe y se mantenía. Por eso aquí dice, verdadero hijo en la fe. Y un verdadero hijo en la fe, un ministro que no cambia la gracia por las cosas materiales, ni por la seducción de Satanás, como lo vimos también en Pedro, de Balaam y Balac, que muchos, ¿verdad?, cambiaron la gloria de Dios alcanzando ese nivel de fe. Recuerde que ya lo vimos, alcanzando ese nivel de fe. Bueno, los que verdaderamente estiman todo como basura, bendito hermano, y se dedican a ser guiados por el Espíritu Santo y en la obra, bueno, esa es la fe de la que está hablando aquí. Ahora, aquí le dice en la carta Pablo, gracia, Timoteo, poder de Dios, Timoteo, y misericordia hay en ti, porque si está esa gracia, tienes la misericordia de Dios para ir también a tener misericordia a los demás. Y recuerde, bendito pueblo de Dios, la palabra misericordia viene
de mísero. Y mísero bíblicamente es aquel que está en tinieblas, aquel que está en la muerte, aquel que está en el fango, aquel que está en el engaño, aquel que está participando de los principios de dolores de parto en el mundo. Y misericordia es que si yo soy rico, que si yo tengo salvación y tengo con qué ir a repartir, y es un mandamiento del Padre, vaya y predique, y vaya y anuncie, y me haga cargo, si es que tengo el favor de Dios, de las ovejitas que se conviertan de cabritos, ovejitas, y de mi vida, porque no nada más por bautizarse, no nada más por aceptar a Cristo, ya tienen el pase a la vida eterna. No, ahora hay que trabajar por años, ahora hay que sentarse, esa es la misericordia. Pero claro, bendito hermano y bendita hermana, que el único que puede tener misericordia es Dios, porque todos estábamos en miseria, todos estábamos muertos, como dice en la bendita palabra de Dios, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos estábamos muertos y con pecado. Entonces, la misericordia es un fruto que viene al que tiene a Dios adentro. Por eso aquí le está diciendo misericordia, gracia, Timoteo, que Dios siga dentro de ti, que siga sobrando misericordia, y si están estas cosas en ti, Timoteo, vas a tener paz. Porque recuerde, otra vez le vuelvo a repetir, la paz, bendito hermano y bendita hermana, no es como las que creen muchos, de estar en una nube con una arpa y de decir, ay, yo tengo comida en mi refrigerador, tengo carro del año, tengo casa, yo tengo paz. No, eso predican hoy los hijos del diablo. No, la paz bíblicamente, sin torcer las escrituras, es que Dios sea mi amigo. Es que hay dos reyes, uno llamado Satanás y otro llamado Dios. Y o puede estar enojado Dios conmigo y puede tener Dios guerra conmigo, o puede tener guerra Satanás conmigo. Pero yo prefiero estar en paz con Dios que con Satanás, que me engaña. Así que la paz es hacer todos sus mandamientos. Es que Dios sea su amigo. Es que Dios tenga la misericordia de tenerlo en su poderosa mano. Pero para eso se necesita la gracia, para eso se necesita la misericordia, que es la obra de Dios. Para eso se necesita estar humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Eso es lo que más le podemos desear a un verdadero hermano y hermana. Porque Dios y la obra que nos dio y estar en paz con Dios no se compara ni con todas las piedras preciosas del mundo, ni con todo el oro del mundo, ni con todo el poder del mundo, ni con nada que ofrezca Satanás a los seres humanos, ni con la sabiduría del mundo, ni con títulos, ni con nada. Bien, ahora dice en el versículo 3, como te rogué, Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vamos a remontarnos un poquito a la historia viva de Hechos, para poder entender. De hecho, Éfeso también viene en Apocalipsis a una de las 7 cartas apocalípticas que se mandan a las iglesias. Está la de Éfeso primeramente, pero Éfeso en aquel entonces era una ciudad en donde Pablo empezó su ministerio con los gentiles, porque recuerde que Pedro se le fue dado el ministerio para quedarse en Judea, para quedarse en Israel, para quedarse a predicar a los de la circuncisión, al primer pueblo, y a Pablo, a diferencia de Pedro, se le mandó a los gentiles. Entonces, Éfeso era una ciudad que ya no estaba en Israel, que era de gentiles, y recuerde que la bendita palabra de Dios habló que esta bendita piedra que mandó, que es Cristo Jesús, vino a unir a 2 pueblos. Recuerde también
que no daban crédito, no daban lugar el primer pueblo judío cuando se predicó al primer gentil por medio de Pedro, cuando estaba en Yospes, y a Cornelio, que estaban en contra, todos los de la circuncisión, estaban aún los cristianos, no daban lugar que también la salvación fuera para los gentiles. Pero cuando Pedro cuenta la visión y cuenta cómo Dios le dijo que no dudara, le dieron gloria a Dios en ese entonces de que la salvación también era para los gentiles. Y Éfeso era uno que no eran judíos natales, era un pueblo que tenía otros dioses. De hecho, en el libro de los Hechos se nos dice a uno de los muchos dioses que adoraban, pero principalmente a una, que era la reina del cielo, Diana, que así le llamaban, Diana de los Efesios, que, recuérdeme, me detengo un poquito también, bendito hermano, para decirle y enseñarle que esta diosa que ellos adoraban, que era Diana, la reina de los cielos, y que era una entidad que ellos la presentaban como femenina, viene desde la antigüedad, viene desde Génesis, como la Trinidad satánica desde que se levantó la Torre de Babel, con Isis, Horus y su hijo, ¿verdad? Nimrod, su esposa, que después se les cambiaron los nombres de dioses, y que desde ahí, desde que murió esta mujer, la esposa de Nimrod, el mismo pueblo los hicieron dioses, que mucho tiempo representó a la luna, al sol, de hecho también los árboles, al hijo, y todo eso lo acogió el catolicismo. Pero esta reina del cielo, que así se llamaba, en aquel entonces en Génesis, la Biblia nos dice que todos hablaban una lengua, un lenguaje, pero que cuando Dios vio que el pueblo se estaba desviando ya de Dios nuevamente para hacer y adorar al hombre y hacer dioses y hacer cosas que Dios no les había mandado, que también tiene mucha enseñanza la Torre de Babel. Entonces Dios dijo, bajemos y confundamos la lengua de los hombres, que por eso se llama la Torre de Babel, porque Babel significa confusión de lenguas, y de ahí todos se fueron con esta reina, pero ya con diferente nombre, cuando cambió el lenguaje. Si se llamaba en aquel entonces Isis, bueno, en mi lengua que Dios me dio y me confundió, ahora se va a llamar Diana, en otras Tarte, en otras Tarot, pero todo, usted lee el Antiguo Testamento y siempre está esta reina con diferentes nombres, pero con la misma imagen, que era negra. Eso ya tiene otra historia. El día que quiera que nos profundicemos en la historia y en esta entidad, con mucho gusto, y con la Biblia, bendito hermano también y bendita hermana, se lo podemos dar. No los meto yo en YouTube porque más me interesa a mí hablar de la cruz, hablar de que hagan frutos dignos de arrepentimiento en estos últimos tiempos, pero personas que ya tengan un crecimiento espiritual y tengan hambre, con mucho gusto me pongo a sus órdenes. Así que esta Diana que tenían los efesios es precisamente esta diosa que venían arrastrando, y esta Diana es la misma que presentan los católicos, la reina del cielo, lo mismo. Bueno, entonces, ahí en Éfeso, cuando llegó Pablo a predicar el evangelio por primera vez de Jesucristo, sabemos que casi lo linchan, casi lo matan, porque los que hacían los templencillos, que vivían de las imágenes, que vivían del engaño, que vivían de esa diosa falsa, y que de ahí vivían, pues se molestaron cuando Pablo llegó y lo quisieron casi matar, pero hubo un fruto, porque sí se predicó el evangelio y muchos de los efesios se convirtieron. De hecho, ahí está la epístola a los Efesios, que tiene 6 capítulos muy profundos, precisamente, a ver si más adelante Dios me permite irnos ahí, donde nos habla de un pueblo crédulo, de un pueblo que va muy bien, de un pueblo con un crecimiento, con un pueblo que tenía hambre y sed. A lo contrario a los corintios y a muchos otros. Entonces, bien, siempre que Pablo llegaba a algún lugar a dar el evangelio y el favor de Dios estaba ahí para una conversión, Satanás
Y los demonios siempre han trabajado por medio de flechas incendiarias, por medio de sus congregantes que se disfrazan de ángeles de luz, que en aquel entonces eran los de la circuncisión, y que hoy también los que son de la circuncisión son cristianos que no tienen el Espíritu Santo, pero que por fuera te dicen, yo me bauticé, mira, yo tengo la Biblia, mira, y se piensan que son cristianos. Bueno, esos son los que utiliza Satanás para introducir herejías, como vimos ya en Pedro, por eso nos fuimos a Timoteo, para poder concordar y fortalecer el trabajo de Satanás, que hoy sigue operando, pero más todavía fuerte que en aquel entonces. Entonces, para eso dice que Pablo dejó a Timoteo ahí, porque Pablo no desconocía las artimañas de Satanás, ni Pablo desconocía que el ser humano o es un instrumento de Dios o un instrumento del diablo. Por eso dice, fíjate bien, como te rogué. Y claro, ¿qué le rogó? Timoteo, préstame dinero. Timoteo, préstame tu casa. Timoteo, no. Nosotros, bendito hermano y bendita hermana, más bien Dios por medio de nosotros, rogamos el cuidar al rebaño, rogamos el cuidar la obra de Dios. En todo momento nuestra mente, nuestros ojos y nuestro cuerpo está mentalizado, está enfocado al rebaño para que no se pierda. Bueno, entonces dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Ahora, Pablo era un apóstol que tenía que ir a varios lugares. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el ministerio del apóstol no es el de pastor. El pastor se queda a cuidar al rebaño, a apacentar al rebaño. El apóstol llega, predica, se queda ahí unos meses a fortalecer y luego se queda una iglesia a cargo. Y un apóstol tiene que estar yendo a diferentes lugares y constituir santos que verdaderamente sean verdaderos hijos como este, para ponerles un cargo. Y no un cargo fácil, porque el cuidar al rebaño no estamos enfrentando a cualquiera, sino a Satanás y a sus demonios. Ahora dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, ya había habido conversión en Éfeso, dice, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí, mire, hermano, empezamos, ya nos vamos introduciendo. Recordemos que la palabra doctrina significa enseñanza. Ahora, vamos, aquí ya era gente que se le había predicado el evangelio, que habían entrado por la puerta del redil, que habían tomado la cruz, porque Pablo predicó la verdad, ¿verdad? Pero ya desde aquel entonces había gente que les decía, como falsos profetas, que querían llegar con palabras persuasivas, con palabras de engaño, con palabras para desacreditar siempre la cruz, para desacreditar siempre la muerte, la separación, para desacreditar que sí podemos tener amistad con ciertas cosas del mundo, para que se manchen. Ahora, recuerde, doctrina significa enseñanza. Y acuérdese, a mí me impacta la palabra, porque cuando estaba Cristo Jesús, únicamente habían tres sectas que hablaban del Dios del cielo. No así los griegos, los romanos, que tenían dioses que no tienen nada que ver con los del cielo. Pero yo estoy hablando con el Dios del cielo y con Cristo Jesús. Habían tres sectas con doctrinas diferentes, que eran los saduceos, los escribas y los fariseos. Que de hecho, cuando estuvo Cristo Jesús, Él les decía a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Que claro que los discípulos decían, ¿querrá decir que si nos dan de comer, no comamos? Jesús les dijo, ¿qué no acaban de ver la multiplicación? No estoy hablando de ese pan, estoy hablando de su doctrina. Que leuda, que ensancha, que te hace sentir como Dios. Cuídense de esa. Ahora, después de nuestro Señor Jesucristo, de tres doctrinas que habían, que confesaban conocer al Dios del cielo y confesaban tener la verdad,
Ahora, después de Cristo, 2000 años después, hay más de 2000. Que adventistas, metodistas, pentecostales, que el séptimo día, masones, y hay muchísimas doctrinas en donde nos debemos de cuidar de esas doctrinas, porque la doctrina que se llama enseñanza verdadera está en la Biblia. Recuerda lo que ya vimos en 1 de Pedro, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno se atreve a hablar, hable conforme a la Biblia. Y recuerde que ya vimos que muchos se han ido a fábulas, se han sido engañados. Y recuerde también que muchos tuercen las escrituras, pero generalmente estas ovejitas que se dejan engañar con un versiculito y con dos, y sí es cierto, la Trinidad, sí es cierto, Jesús es Dios, sí es cierto, la cruz no existe, Dios nos ama, vamos al mundo, porque les gusta que les rasquen el oído. Les gusta escuchar que no van a sufrir, les gusta escuchar que Dios es amor y que ya son salvos, por incrédulos. Entonces, también estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, el ministerio de Satanás, el poder de Satanás con los hombres. Y sobre todo, recuerde, yo siempre le voy a hacer hincapié y se lo puedo mostrar con varios versículos bíblicos. Estos hombres, una vez que hacen afrenta a la gracia, una vez que traicionaron y fueron incrédulos y que no fueron perfectos y empezaron a darle a su carne alimento, Dios los dejó con un espíritu de engaño pensando que son cristianos y pensando que están en la verdad. Es un castigo muy horroroso. Ahora, los verdaderos, tenemos que estar cuidando al rebaño. Tenemos que estar arrebatando como David arrebataba a las ovejas del hocico del león y del oso, ya como una sombra de lo que iba a venir el día de hoy para poder entender. Dice, fíjese bien, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Claro, yo le voy a decir una cosa. Yo ahorita no me voy a poner a meterme a cada congregación que se autodomina cristiana a pelear con ellos para que no enseñen diferente doctrina. No, vamos a meditar. Aquí Timoteo puso con los que Pablo, o más bien Dios, por medio de Pablo había ganado con el evangelio. No a los que no. Nosotros debemos de ver por las ovejitas que Dios llegó por medio de nosotros. ¿Por qué? Tratan de arrebatárnoslas como ya lo vimos en Corintios. Recuerde que en Corintios Pablo habla de esos grandes apóstoles que son hijos del diablo, que se meten en fundamento ajeno, que no llegaron con el evangelio y que llegan a quererse robar y a decir que ahí no está la verdad y a quererles rascar el oído. Ahora, esto ya sucedía también aquí en Éfeso, donde Pablo le rogaba a Tito, porque ya desde aquel entonces había apostasía. Ya desde no como hoy, perdón, está mal empleado la palabra apostasía. Ya desde aquel entonces había iniquidad. Apostasía es que la mayoría, el 90 y tantos % de la iglesia, hoy está en contra de la palabra de Cristo. En ese entonces todavía no había apostasía, pero ya empezaba a haber oposición. Ahora, te rogué a que cuides al rebaño, Timoteo. Te rogué que no permitas que entren a seducir a las ovejitas con enseñanzas de mentira y con palabras fingidas, como lo vimos en Pedro. Y dice aquí, también, Timoteo, te dije y te rogué que les digas a las ovejitas que no presten atención a fábulas y a genealogías interminables. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Mire, si yo, por ejemplo, no he ido jamás a la cárcel, pero estoy con un grupo de delincuentes y yo quiero que me reconozcan. Son parábolas, ¿eh? Y les digo, no, yo ya me la sé, hombre, yo he estado en 3 o 4 cárceles, 5 cárceles, ¿sí? Y me empiezan a preguntar y a hacerme preguntas. Yo voy a tener que inventar. Y inventar son fábulas, son cuentos. Es algo que no he vivido.
Es algo que no existe para que me crean. Pero por ahí hay dos que sí estuvieron en cárcel y me van a decir, no seas mentiroso. Todo lo que estás diciendo son cuentos. Todo de lo que dijiste no tiene nada que ver, estás inventando. Pero claro, estos tuvieron que estar ahí para darse cuenta que yo estoy diciendo mentiras. De igual manera, muchos profesan conocer a Dios. Muchos profesan ser maestros. Muchos profesan haber terminado su discipulado. Pero Dios nunca les ha hablado porque hay un precio para que Dios nos hable y nos ponga como ministros. Ya lo hemos visto anteriormente. Y empiezan a hablar de cosas que no saben ni entienden, como dice la bendita palabra de Dios. Empiezan a inventar, de ahí salen las doctrinas, ¿verdad? Y sí, ven una palabra y la tuercen, ven otra palabra y la tuercen y la acomodan a lo terrenal, porque son seres terrenales, son seres carnales que no tienen entendimiento. Y generalmente, este tipo de cristianos que se van a fábulas, también se van a genealogías interminables. Les voy a decir qué es eso. Genealogías, por ejemplo, es que nosotros vemos genealogías desde Génesis. La primera genealogía que viene en Génesis es de Adán y es también de Caín, ¿verdad? También vienen las genealogías de nuestro Señor Jesucristo, desde Isaí hasta Jesucristo. En Mateo también vienen genealogías. Genealogías es, pues, de dónde proviene Judá, por ejemplo, de dónde viene Cristo, de qué hijo de Noé, genealogía es eso. Pero, más que nada, aparte de eso, como no tienen el espíritu y como hoy no pueden enseñar de la cruz, estudian la Biblia y meten puras historias que no tienen edificación para la espiritualidad. Empiezan a meter cursos que de genealogía, que de paternidad, basándose, sí, en la Biblia, pero sin un trasfondo espiritual. Y se vuelven escuelas de letra, pero recuerde lo que dice la palabra. La letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es esto que la letra mata y el espíritu vivifica? Muy bien. Yo puedo venir a la letra, genealogías, leer, pero si no hay el espíritu, no puedo entender esta letra, me mata. Me mata porque no puedo hacer los mandamientos de Dios. Entonces, obviamente, como no tienen la revelación de la cruz, la revelación de la santidad, la revelación del amor, la revelación de siervos, como no tienen, pues tienen que estar buscando de qué hablar para exprimir las bolsas de las ovejitas y engañarlas. Así es, bendito hermano. Ni presten atención, ahora esto es un mandamiento para los discípulos. ¿Sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Yo alguna ocasión, así me rogó Dios. Eduardo Garibay, sí, diles a fulano y a fulana que tú llegaste con el evangelio, más bien yo, por medio tuyo, que uno de mis mandamientos es que no presten atención. Y yo así se lo dije alguna vez a mis seres queridos hermanos. Tía, por poner un ejemplo, ¿verdad? Primo, por favor, Dios dice que no le pongas atención a esta que no es y que no te digo, o a este que... No me hicieron caso. No me hicieron caso. Ahora, a mí no, a Dios no le hicieron caso, porque es un mandamiento. Y yo me imagino a Timoteo también, ¿verdad? Ahí, con la bendita palabra y con el Espíritu Santo rogándoles. Que por favor, que era un peligro escuchar a estos falsos, que era un peligro escuchar a los que no tienen el Espíritu Santo. Ahora, aquí Pablo tenía este ministerio, a genealogías interminables, fíjese bien, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora es muy bien, que acarrean disputas. Y si usted se da cuenta, bendito hermano y bendita hermana, así se están peleando en todos los medios de YouTube. Así están agarrando
pastor contra pastor, y se están echando. Y cristianos contra cristianos. Porque yo cada que me encuentro a alguien que no conozco, le digo, hola, hermano, soy también cristiano. Luego me preguntan, ¿y qué cobertura tienes? ¿De qué eres? ¿Trinitario? ¿Pentecostal? Luego son las preguntas que hacen. Bueno, honestamente, este tipo de predicaciones acarrean disputas. Se la pasan disputando. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, aquí, gente que yo le doy testimonio, seres queridos, que estuvieron aquí, terminaron burlándose de las prédicas de Dios, que de la semilla. Yo alguna vez escuchaba a dos, ¿verdad? ¿Y qué crees, hija? Hoy no fui con el pastor porque ¿qué te pareció? Que hablaba que de una semilla. Ay, no, vámonos a otro lugar. Y así los deja Dios de dañados, ¿verdad? Así los deja, es un precio. Bendito hermano y bendita hermana. Y van como niños fluctuantes por todo viento de doctrina porque desecharon la autoridad de Dios. Ahora, nosotros nada más somos representantes para dar consejos. Y una de las cosas que yo he escuchado, así cuando Dios ha dado este consejo, es de gente en necesidad que no cree en Dios. Yo no voy a escuchar al hombre, hermano, yo voy a escuchar a Dios. Cuando Dios dice que esa es cueva de ladrones, que ahí no está Dios. También muchos otros me han dicho, ay no, a mí no me engañan, yo ya tengo suficiente edad, ¿verdad? Tengo tantos años para que no me vayan a lavar el coco. Satanás tiene más edad que cualquier ser humano y engaña al mundo entero. Por favor. Pero bueno, han sido incrédulos y se han sentido dioses. Se han sentido que ellos son sabios. Entonces, nosotros enseñamos esto. Pablo estaba rogando a Timoteo porque habían falsos maestros que querían bajar de la cruz, que querían desechar el evangelio que Pablo había sembrado por medio de Dios. Ni presten atención a fábulas y a genealogías sin tener que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Como yo le ponía también el ejemplo, ¿se acuerda? Por decir, en los testigos de Jehová, por poner un ejemplo de muchos, de miles, los testigos de Jehová, fue en un madero, no fue en una cruz. ¿Qué edifica eso, hermano? ¿Qué edifica? Que ustedes dicen que esto es, Jesús es el arcángel, que no, ¿qué es esto? Disputan en vez de edificar, porque como yo le he dicho, y se lo he dicho muy claramente, para mí lo que ahorita están metiendo muchos que se dicen apóstoles y pastores, que apocalíptico, que esto, que arrepiéntete, y meten 4 o 5 minutos o 10 minutos con imágenes que les llaman la atención a los chismosos, que no conocen nada. ¿Qué les edifica? No les edifica nada, porque la palabra de la cruz, la palabra de verdad, la palabra de Cristo, el verbo de Dios, edifica para ir creciendo, para ir preparándome para el día del Señor, que es para lo que nos ha dejado. Entonces, esas palabras no edifican. La palabra edificar, recuerde que Cristo Jesús vino a hacer un templo. Y lo vino a hacer en 3 días y habla de su iglesia. Y a nosotros nos encargó que poner la piedra principal, que es Cristo, y ponernos nosotros también como piedras vivas para que otro edifique, pero y llegue a tener el premio de tener la estatura para que Dios pueda utilizarlo el día de mañana y sea un ministerio. Ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que edificar. A eso nos tenemos que dedicar. Pero este tipo de palabras, usted dígame y usted conteste. ¿Cómo está la iglesia de hoy? Llena de oyentes, pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están trabajando? ¿Dónde están en la cruz? Donde hay una iglesia que todos los días vea a usted pasar por las calles como pasaba Cristo, estar tocando puertas, estar sanando enfermos, estar predicando. ¿Dónde está eso? Se ha perdido, hermano. No hay, porque se han ido a puras fábulas y no hay edificación en esas iglesias. Entonces, nosotros estamos para cuidar el rebaño. Y ese era el sentir que había dentro de Pablo, porque tenía a Dios. Dice, fíjese bien,
Acarrean disputas, pues siempre van a estar discutiendo. Y mi pastor, y no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, ay, no, yo soy de acá, y yo soy pentecostal, y yo soy metodista, y es que ustedes bailan, y es que acá no prohíben bailar, y es que ustedes cantan himnos, y es que no, y siempre se la pasan disputando esto. Y es que no, la falda no, el pantalón sí. Y bueno, así están peleando. Y no hay edificación. ¿Qué es? Por fe. Porque aquí está, la fe es creer en la palabra de Dios, en lo que no veo, y comprobar que en cada mandamiento, como ya se lo dije, está la respuesta de Dios. ¿Qué es por fe? Así te encargo ahora, y este era el encargo que Dios, por medio de Pablo, le estaba dando a este ministro, que ya le digo, no es fácil la obra. No es como hoy, llego el domingo de traje a a rascarles el oído y para que no se enojen conmigo, les digo, sí, hijo, sí, pero móchense. No, aquí se hablaba, aquí había mandamiento, aquí se hablaba con autoridad, aquí había prohibiciones de Dios. Hermanos, ¿quieren ser discípulos? No estén prestando atención porque son falsos. Claro, con enseñanzas, con amor, con mansedumbre. Tenía que enseñarlo Pablo. Dice en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Este versículo está muy profundo, así que se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos para poder explicar bien este versículo. Yo deseo de todo corazón que la presencia de Dios, que Cristo, estén con ustedes. Le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.